Hace 62 días nos encontramos en el Fondo de Cultura con una empresa que me atrevería a calificar como un rey desnudo. ¿Se acuerdan el cuento, no? El rey está desnudo. Desde el principio integramos en la práctica las acciones y operaciones de la Dirección General de Publicaciones, Educal y el Fondo. Hemos estado trabajando totalmente integrados, como un solo equipo, con 3 instituciones y 3 presupuestos. Era una empresa que conjuntaba un catálogo impresionante, construido a lo largo de muchos años, con una pasmosa ineficiencia. ¿Qué hacen 12,000 libros perdidos de una editorial argentina en las bodegas de Madrid? ¿Por qué se hizo este libro que tiene potenciales 300 lectores en un tiraje de 3,500? ¿Sí? Y claro, embodegado en no sé dónde. Y a este precio. Este catálogo impresionante, que era el patrimonio de tantos años del Fondo de Cultura, era un catálogo muy discutible. No por lo que había ahí, sino por cómo estaba ahí. Descubrimos que el 90% estaban agotados. Que no solo estaban agotados, sino que se habían perdido los derechos, porque no se habían renovado los contratos. Y que si los queríamos publicar, teníamos que volver a contratar a los herederos de los autores de nuevo, porque el libro ya no estaba. O sea, era un catálogo aparente. Simultáneamente se habían firmado contratos millonarios para obras completas, pero no teníamos los derechos para publicar los libros claves de esas obras completas. Esos los tenían otras editoriales. Las bodegas de las 3 instituciones, en este caso de 2, Educal y el Fondo, estaban repletas. Y entre lo que había en el Fondo de Cultura, lo que había en Educal, lo que había en las bodegas de las librerías y en las filiales en el extranjero, teníamos más de 8,5 millones de libros embodegados. Aparecían algunas joyas de la corona, como los escritos de Fox o las obras de Miguel de la Madrid, o libros neoliberales sobre la reforma educativa. Adoptamos la máxima de no vamos a destruir un solo libro, de tal manera que tenemos que pensar a qué biblioteca de universidad le interesaría recibir las obras de Fox o de Miguel de la Madrid en el sector del material para la infamia. Ciertos libros que no tenían salida comercial eran enviados a Conaliteg. Cuando revisamos este concepto, descubrimos que enviados a Conaliteg significa mandados a volverse pulpa de papel. O sea, las instituciones estaban destruyendo libros. En algunos casos se justificaba la destrucción. Eran libros a los que le faltaban en la impresión de la página 30 a la 42. En otros, una inundación los había dejado tan inflados que no había manera de leerlos. Pero no eran los más, según pudimos analizar, primero en las bodegas de Educal, donde había 42,000, creo recordar, ¿no? Eran libros absolutamente circulables. Por razones absurdas, estatutarias, el fondo no podía regalar libros, no podía donar libros. Afortunadamente, desde mañana vamos a poder donar sin problemas, afortunadamente. Teníamos 11 filiales en el extranjero, librerías del fondo, sociedades del fondo, centros culturales del fondo. 2 estaban cerradas. En una de ellas, en Estados Unidos, la filial rentaba parte del terreno a una iglesia metodista. En otra de ellas teníamos 52 personas para atender una librería. En otra de ellas teníamos almacenados 12,000 libros de una editorial argentina en España que no se habían abierto las cajas. Todas las filiales, todas perdían dinero, al grado de que los pasivos se volvían de hasta $1,300,000 al año. Eran más que nada un escaparate formal de México, del México priista o panista en el extranjero.